Muy buenas noches, ¿qué tal? Bienvenidos a Espacio Abierto. Hoy vamos a conocer un poquito más a la autoridad portuaria. Queremos conocer todos esos proyectos que están llevando adelante. Son numerosas las informaciones que vamos conociendo día a día sobre empresas, proyectos, y de todo esto queremos hablar esta noche con el presidente de la Autoridad Portuaria de Ferrol, San Cibrao, Francisco Barea. Francisco, muy buenas noches. Muy buenas noches. Hemos terminado el 2022, como quien dice, hace un par de días, y es el momento de hacer un balance positivo con datos similares a antes de la pandemia, teniendo en cuenta una guerra de Ucrania y que el tráfico del carbón no ha sido los datos que se habían tenido con anteriores ocasiones, por lo que ¿cuál ha sido esa cosa que ha hecho que se consigan esos datos? Pues tienes razón respecto a los dos detalles que has nombrado, pues la guerra de Ucrania y la situación, bueno, en general, que está no nos daba esperanzas de que fueran muy buenos, ¿no? No malos, pero tampoco que tuviéramos un crecimiento muy allá, y es verdad que hemos conseguido, pues diversificando tráficos, captando clientes nuevos, hemos conseguido pues unas cifras que al final han sido muy buenas. Han sido dos cifras con dos datos muy importantes. El primero es que, como muy bien has dicho, el carbón, que durante muchos años ha sido el principal tráfico del puerto de Ferrol, sin carbón hemos conseguido tener los máximos movimientos de mercancías en el puerto. Hemos conseguido que nunca antes se habían movido más de 10,5 millones de toneladas sin carbón en toda la serie histórica del puerto. Eso es muy importante, porque hemos conseguido olvidarnos del carbón. Es verdad que puede entrar alguno, es verdad que tenemos previsiones todavía este año de que entre algo, pero ya no podemos pensar en que es una base de lo que fue históricamente el puerto. Y el otro, desde luego, dato, para mí el más importante de todos, es el crecimiento de la terminal de contenedores. Hemos conseguido llegar a unas cifras de más de 400.000 toneladas movidas por contenedor. Significa, el año pasado se llegó a 160.000, perdón, el 21 se llegó a 160.000, hemos crecido hasta las 411.000, y ese es un dato que nos lleva a ser muy optimistas, porque la terminal yo creo que es uno de los futuros del puerto, y para que un dato a mayores, por ejemplo, que esta fuerza que tiene esta terminal es que en los dos primeros meses de este año, enero y febrero, hemos movido ya 96.000 toneladas. Significa que hemos movido más estos 2 meses que todo el año 19 en contenedores. Ese es quizá lo que más a mí me hace pensar en este futuro, que yo creo que aparte de todo lo demás que diversifiquemos, está desde luego en los contenedores. Los contenedores van a ser muy importantes para el puerto de Ferrol. ¿Qué crecimiento se espera, por tanto, de esta terminal para este año? No es tan fácil hacer una programación de cómo va a ser. ¿Por qué? Porque cada empresa que llega tiene unas previsiones de movimiento de contenedores, pero nosotros no sabemos cuántas van a llegar de aquí a final de año. Tenemos algunas, y luego que estamos captando una serie de tráficos que por aquí no podían venir porque no había posibilidad de que eso fuera así. Ahora, con las noticias que nosotros dimos en el marzo del año pasado, que repito y lo he dicho muchas veces, quizá haya sido la noticia más importante que ha surgido en el puerto en los últimos años, que es la apertura de la terminal al mundo entero, a China, Estados Unidos, a Oriente Medio. Eso ha sido clave. Eso hace que muchas empresas vean al puerto como objetivo para salir o entrar mercancías. Antes no podía ocurrir, solo teníamos líneas en Europa, y eso nos hace que no podamos tener tampoco una previsión real. El crecimiento, la curva es muy ascendente, muy vertical, pero claro, cada empresa que viene es un salto. ¿A dónde llegaremos? No lo sé, desde luego nosotros apostamos por llegar a todo lo que se pueda. Es desde luego el futuro más importante que tenemos dentro del puerto. Y analizando las mercancías que se han llevado a cabo, ¿qué destacaría? ¿Cuáles han sido las que más han incrementado? Tenemos tanto el fuel oil como el gas han seguido creciendo en cantidades más pequeñas, pero es un tráfico estable, es un tráfico muy importante para el puerto de Ferrol, por supuesto. Hemos tenido la bauxita y la alumina en San Cibrao, cifras un poquito menores que el año anterior, pero también más o menos estables. Tenemos cierta preocupación a ver qué pasa con Alcoa, tiene que a ver si arranca como Dios manda, porque hemos terminado el año con un poquito
frenados los tráficos de San Cibrao, pero bueno, más o menos están todos estables, la chatarra también se ha mantenido más o menos estable, y son los principales, esos son los tráficos principales. Carbón hemos movido alguno, pero la mayoría del que hemos movido ha sido todo para tránsito, es decir, para entrar en el puerto y salir a otros países que tienen térmicas y que lo utilizan. Hemos movido aproximadamente 1 millón de toneladas, pero ya repito, muy poco ha sido para la central, el resto ha sido en tránsito, y esa es la base. A partir de esa base, que esa base nos ofrece aproximadamente los 9 millones de toneladas, a partir de ahí tenemos que diversificar y crecer, y es lo que hemos hecho este año, llegando pues a los 11 millones, casi 800.000 toneladas, que son cifras que nos acercamos mucho a años como fue el 19 y el 18 sobre todo, en el que el carbón, solo el carbón, se acercaba a las 5 millones de toneladas, por lo tanto es para estar satisfechos. Cautela, yo siempre soy cauto en este aspecto, porque cualquier revés, nadie pensaba que venía una guerra de Ucrania, nadie pensaba, bueno, cualquier revés puede tener un frenazo en los tráficos, pero desde luego nosotros seguimos abiertos a diversificar, que es la clave, ¿no? Con respecto al tráfico de cruceros, ¿parece que se ha recuperado el sector? El sector todavía está un poquito frenado, ¿no? Como digo yo, va un poquito con el freno de mano, porque es verdad que los barcos aún este año no van a venir llenos, ni a este puerto ni a ninguno, ¿no? El COVID ha hecho mucho daño a los tráficos de cruceros y todavía no han recuperado el 100%. En el caso nuestro, pues este año tendremos 14 por ahora y 14 escalas, y es algo que no me preocupa relativamente. Lo digo porque, como ya he comentado varias veces, estamos haciendo ese gran estudio para darle una vida nueva a esto, ¿no? a los cruceros, ¿no? Y eso hace que el objetivo a medio plazo, veremos cuántos cruceros somos capaces de traer, ¿no? Por ahora mantenemos lo que hemos mantenido más o menos siempre, 14, 16 cruceros al año, pero el objetivo desde luego es cambiarlo, ¿no? Es ir a otro nivel. ¿Estos cambios se pretenden empezar a llevar a cabo a lo largo de este año? Sí, el estudio ya lo estamos haciendo, de hecho lo terminaremos en breve. Hemos hecho, que ha salido en prensa, y también me gustaría explicar que ha salido una licitación de un dragado referente a esto. Independientemente de lo que estemos estudiando en tierra, nosotros necesitamos tener las líneas de atraque adaptadas, ¿no? Por lo tanto, hemos sacado un dragado porque es necesario que para los grandes buques tengamos los calados que tengamos que tener en todas las partes que queramos usar, ¿no? Por lo tanto, eso se ha hecho así, pero el proyecto no tardaremos mucho en tenerlo, y ahí será una vuelta de hoja todo esto. Esto hay que cambiarlo, hay que recibir a los cruceristas de otra manera, y hay que ver cómo vamos a fomentar esto. Principalmente me comentaba en una anterior entrevista que una de las cosas principales que buscaban era que los cruceristas cuando lleguen al puerto no se encuentren con chatarra. Obviamente, eso es algo que no... La imagen, un crucerista al bajar las escaleras y va a llegar al puerto, la imagen que ve es Ferrol. Y no podemos darle esa imagen dentro del puerto, ni tampoco la salida hacia afuera del puerto. Ese es el problema también. Entonces, eso es lo que vamos a variar, y eso es lo que vamos a cambiar para que esto no sea así, ¿no? Para que lo primero que se lleven cuando vengan a Ferrol, independientemente de que después disfruten de todo lo que quieran, sea la imagen, y eso lo hay que cambiar. Esto es uno de los objetivos que se han propuesto para este nuevo año. ¿Qué más se ha propuesto para este 2023? El 2023 vamos a intentar mantener el ritmo que teníamos en el 22, y el ritmo me refiero a captar empresas las máximas posibles. Nosotros, desde luego, el puerto tiene que mediar en la atracción de la mayor cantidad de empresas posibles al tejido industrial y comercial y bueno, empresarial en general de toda la comarca de Ferrol. Ese es el objetivo claro, y de hecho es un objetivo que como administración tenemos que tener sí o sí. Y eso es lo principal de lo que estamos haciendo. Luego la otra rama que tenemos, porque esta sería la parte comercial del puerto, la otra, por supuesto, es la social, y la social es la apertura de la ciudad al mar, el cambio de la fachada marítima, los actos que haremos en el puerto, todo vamos a seguir haciendo más o menos la línea del 2022, pero quizá con más ritmo. Es el primer año que arrancamos un poquito con todo esto. Y yo tengo buenas perspectivas para este 23, a ver cómo nos van. ¿Por qué es tan importante el ferrocarril La Caneliñas y cómo se encuentra esto? ¿Cuáles son los objetivos que empiecen ya a funcionar? El ferrocarril es importante porque el ferrocarril, lógicamente, hace crecer el hinterland del puerto.
El puerto ahora mismo, como comenté antes, sobre todo en tema de contenedores, tenía la limitación que tenía líneas europeas. Después hemos conseguido abrir líneas a todo el mundo, ¿no? Entonces somos capaces de llevar o traer contenedores de todo el mundo. Que eso ya es un gran paso. Ya es un gran paso. Todas las empresas de la comarca incluso más allá de la comarca, ahora mismo tienen posibilidades de sacar mercancías, lógicamente, por aquí, o traerlas. Es verdad que eso nos mueve a un ámbito como mucho pues regional y poco más, porque el transporte sí o sí va a ser de camión, que va a seguir siendo, independientemente de que exista el tren. Pero el tren nos abre un horizonte en que, por costes y por competitividad, podemos abrirnos muchísimo más. Entonces puede haber empresas de ámbitos de distintas zonas de la geografía española que puedan tener salida por aquí, porque aquí tenemos una importante terminal y además una situación geográfica que nos lleva pues a estar muy abiertos a ciertos comercios. Eso es lo más importante. Dicho esto, no podemos olvidar que ayer han salido unas noticias sobre el corredor de mercancías atlántico, que no podemos quedar fuera de ese corredor. Y por ahora, estamos fuera. Ferrol está aislado respecto al corredor. Se dice que se va a invertir mucho, pero no está nombrado Ferrol. Ha habido unas declaraciones por parte de la consellera de Infraestructuras de ETEL que defiende que tiene que estar Ferrol y tiene que estar Vigo, pero por ahora no estamos. Entonces eso es un problema, y un problema que yo creo que alguien tiene que salir por parte de Ferrol a defender que Ferrol esté en el corredor de mercancías atlántico. Que alguien salga, el alcalde de la ciudad. Alguien tiene que salir a defender a esta ciudad en que tenemos que estar en ese corredor. Por ahora no estamos. Y mientras no esté en un papel que Ferrol no está en el corredor de mercancías. Y eso es un agravio enorme. Y el segundo agravio importante que tenemos, pues es la línea de ferrocarril que tenemos, porque estaremos en el corredor, ese corredor lógicamente llevará al arreglo de la vía férrea, ¿no? Pero en la situación que estamos ahora mismo, pues tampoco vamos a ser todo lo competitivos que deberíamos de ser con un tren. ¿Por qué? Porque no nos permite más que una longitud determinadas de convoy. Tal y como está la vía, por pendientes, por vías de separación, vías en las que te puedes cruzar con otro tren, no existe una vía que nos permita tener un convoy de más de 450 metros. Eso para la competitividad de un ferrocarril de mercancías no es lo óptimo. Lo óptimo tendremos que movernos en 750 metros de ahí para arriba. Y esa es una limitación tremenda, ¿no? Nosotros no podemos mover convoys de más de 400 metros con una tracción sola, necesitamos dos, porque hay unas pendientes, y ya no me quiero meter porque no me incumbe en el tema del tráfico de pasajeros. Bueno, que no podamos, que tengamos a más de hora y media en ir hasta La Coruña, pues bueno, que se tarde menos en ir en bici que en tren. Exactamente. En lo que incumbe al ferrocarril del puerto, desde luego tenemos esos hándicaps. Nosotros vamos a tener unas infraestructuras acabadas a lo largo del 24, con un tren, quería preguntar por esas con un tren que comunica puerto interior y puerto exterior. Ya tenemos acabadas las playas de vías del puerto interior, los 7 millones de euros que hemos gastado en tener todo planificado dentro del puerto exterior, ahí ya está todo listo. Nos queda una pequeña inversión en el puerto interior de otras vías que tenemos que hacer y terminar esta obra. Esta obra ahora empezará ya un ritmo de crucero, como digo yo, y estará acabada finales del año 24, a lo largo del 24 esta obra tiene que estar prácticamente lista, pero tenemos el hándicap que de ahí afuera nos encontraremos con lo que nos encontramos, ¿no? ¿Obra financiada por fondos propios? Por ahora, sí. Estamos esperando que alguien también, pues... Todo también resulta llamativo. Claro, nosotros en el mes de marzo, el presidente de Puertos del Estado, en una visita que tuvo al puerto, ya cerramos la solicitud de esos fondos. Y yo se lo agradezco, Álvaro, al presidente de Puertos del Estado, su esfuerzo porque esto sea así, ¿no? Y ha sido quien ha peleado porque esto sea así. Se nos decía que en junio ya los tendríamos, que pasa el verano, que los tendríamos después. Lo cierto es que seguimos sin fondos europeos y seguimos pagando el tren con un préstamo que tiene que asumir la autoridad portuaria año a año, empezaremos a pagarlo este año, y que son 100 millones de euros, y que Ferrol, lo único que pedimos desde la autoridad portuaria de Ferrol, y yo creo que lo debería pedir la ciudad, es que no tenemos que ser ni más ni menos que nadie. Lo que tenemos que ser es que si a Coruña se le pagan 150 o 160 millones en un tren, lo mínimo es que nosotros seamos igual. No queremos que nos regalen nada, pero, hombre, que no exista ese agravio entre los dos puertos,
que somos dos puertos hermanos, como digo yo, pero que, hombre, yo creo que alguien también hay que pedir explicaciones, hay que pedir de una vez celeridad, que nos transmitan los fondos, primero, porque lo que estoy comentando, que no existe ese agravio, porque después para el puerto, para la tesorería del puerto, sería importantísimo para que el puerto pueda hacer otras inversiones. Porque el puerto tiene que invertir para seguir siendo rentable, tiene que rendir hacia empresas y hacia tal, tener infraestructuras y necesitamos esa inversión. Claro. Por otro lado, ya hemos visto el pasado año que la implicación de la autoridad portuaria con la ciudadanía ha sido muy importante. ¿Va a seguir esa misma hoja de ruta? Sí, yo es que no lo entiendo de otra manera. Yo no entiendo que el puerto sea ajeno a la ciudad. Pero estaba alejado el puerto de la ciudad. Bueno, yo hablo de lo mío, ¿no? En lo de atrás, como suelo decir yo, aquí las cosas están como están, no lo de atrás tiene todo mi respeto, pero yo no lo entiendo, es decir, yo concibo el puerto como parte de la ciudad y yo creo que el puerto tiene que hacer eso, igual que recíprocamente con la ciudad. El puerto, nosotros vamos a intentar abrirlo más, desde luego todos estos actos que hacemos, que son los mismos que se hicieron toda la vida. No estamos inventando nada nuevo, simplemente fomentando lo que se ha hecho toda la vida. Pero que se dejó de hacer durante un tiempo. Por X razones, ¿no? Y que ha sido muy bien recibido. Claro, es que es del ciudadano, son del ciudadano. Entonces, repetiremos el Carmen, repetiremos Parrocheira, vamos a repetir todo. O sea, que se vayan preparando porque vienen eventos. Debe de ser así. El puerto deben de disfrutarlo los ciudadanos de Ferrol y no de Ferrol. Todos los deben de disfrutar. ¿Cuál es el siguiente que va a haber? Para irnos ya preparando. Pues el siguiente... Te he pillado ya. No, el siguiente, yo creo que el primero que viene es el Cristo de los Navegantes. Es el primero que viene. Pero tenemos ya un calendario hecho, varios se van a aglutinar, lógicamente en veranos, donde más se aglutinan, y es donde vienen todos, y ya estamos haciendo el calendario de todos los que vendrán, y vamos a fomentarlos, de eso desde luego, y esto, acorde a esto, hacer más acogedor el puerto, y más acogedor lo vamos a hacer pues con las obras que vamos a hacer. De esas obras, de ese acondicionamiento de la fachada marítima, le quería preguntar, esos dos parking disuasorios llamativos, el gobierno local está llevando una política de terminar con plazas de aparcamiento y mientras ustedes buscan eso, el dotar de aparcamiento a la ciudadanía. Ahora estamos hablando de hacer unos actos, ¿no? Si esos actos, o estamos ayudando a fomentar la hostelería, bien. Todo esto, si una persona viene al puerto y no tiene dónde aparcar, ni se queda a los actos, ni se queda en la hostelería. Por lo tanto, hay que empezar las cosas por el suelo, ¿no? No vamos a hacer la casa por el tejado, por el suelo. Y eso significa, lo primero, si quieres venir al puerto tienes que tener dónde aparcar. El puerto tiene aparcamiento, pero no llega. Entonces vamos a hacerlo primero, aparcamientos. 2 aparcamientos que nos van a suponer en total, cuando estén acabados, son 140 más después unas 36 más que salen del otro lado, ¿no? Y luego intentaremos todavía hacer más. Es que es imprescindible tener aparcamiento para ser atractivos. Yo no conozco ninguna ciudad en la que no entres en el centro de cualquier ciudad. Vas a Oporto en el centro, en el río, y hay aparcamientos subterráneos. Hay donde aparcar. Es la única manera que tengamos para ir, ¿no? Entonces, eso desde luego. Y luego, también cambiar un poco la vía, es decir, hacerla más accesible, más abierta al público, sin perjudicar nunca la circulación viaria, porque hay que acordarse que el puerto es la entrada a Ferrol, casi diría que la principal, porque yo creo que ahora entra más gente casi por aquí que lógicamente porque es el final de la autovía, ¿no? Y hay que cuidarla también, no podemos prescindir del tráfico, pero desde luego darle un lavado de cara a todo, que es lo que vamos a hacer con el convenio que tenemos con la Xunta, con AXI, y darle otra vida a esto. Y luego lo que también, y creo que es importante, es el lavado de cara de imagen en cuanto, igual que hemos hecho con el edificio de Capitanía, que estamos haciendo con la sala de exposiciones y que seguiremos haciendo, que también sea muy agradable a los ojos lo que tengamos, ¿no? Que no sea de todo mezclado, ¿no? Lo que se pregunta ahora a todos los ciudadanos, ¿cuándo podrán aprovechar, empezar a disfrutar de esos aparcamientos? ¿Cuándo se prevé que se pueda hacer? Los aparcamientos ya están licitados, los adjudicaremos ya. Las obras van a ser, por muy pronto que queramos empezar, no vamos a tener algún aparcamiento hasta casi finales de este año.
En el 24 van a estar todas acabadas, a lo largo del año 24 estarán las obras acabadas, pero nos va a llevar algo más de plazo, quizás porque, ya lo he explicado también más de una vez, vamos a hacerlas de manera que seamos lo menos, que generemos el menor problema a todo el mundo, incluido tanto a los coches como a los peatones, ¿no? No podemos levantar todo a la vez, las 4 obras a la vez no se pueden hacer, hay que escalonarlas, hay que hacerlas por fases, para que cuando quitemos aparcamientos haya otros, para que cuando abramos la carretera haya manera de desviar el tráfico. Tenemos que hacer las cosas de manera escalonada y bien preparado para que no colapsemos. Es que si abrimos todo colapsamos el puerto y por lo tanto colapsamos Ferrol. Eso no lo vamos a hacer. Planificamos, que es como se deben hacer las obras, planificarlas, perder el tiempo en planificarlas y no querer correr para empezarlas, y luego ya las hacemos con la planificación, ya corren solas. Por otro lado, ¿cuál es la apuesta de la autoridad portuaria por el suelo industrial? Bueno, desde luego la apuesta es clara. Es clara por una razón. Ferrol no tiene suelo industrial, eso todo el mundo lo sabe, es una reivindicación de muchos años. El único suelo industrial que existe es el puerto. El puerto no es un suelo industrial al uso, el puerto es un suelo que tiene unos costes muy elevados y unos costes que van muy ligados a qué tráfico marítimo tengan. Entonces, no cualquier empresa puede venir al puerto, porque primero no le saldría rentable ni a la empresa ni al puerto. Hay muchas empresas que necesitan el puerto para trabajar, pero no lo necesitan para asentarse, y ahí está el problema. El problema está en que no tenemos suelo cerca, el más cercano pues, es Río do Pozo, Vilar do Colo está lleno, y luego nos tenemos que ir a Somozas o nos tenemos que ir a Aspontes. Y luego que muchas veces ocurre que en los polígonos las parcelas son muy pequeñas, y hay muchas empresas, sobre todo las que vienen al puerto, que mueven cantidades importantes, tienen que tener un volumen de edificación grande, volúmenes, naves muy grandes, parcelas muy grandes, y que claro, si el polígono está parcelado en parcelas pequeñas, administrativamente les da más trabajo. Y las empresas lo primero que buscan es seguridad jurídica, seguridad, seriedad, los mínimos trámites burocráticos posibles, y simplicidad en general, ¿no? Confianza y simplicidad en tal, y discreción, por supuesto. Y el hecho de que haya que coger una parcela o coger 3 o 4 parcelas para poder sumar una, ya les genera un problema. Deberíamos de tener una bolsa de suelo industrial a granel, como digo yo, es decir, que se pueda coger, y eso sería lo ideal, ¿no? Una empresa que bien quiere 100.000 metros, pues 100.000 metros, no puede limitarse a que solo haya 2 parcelas de 60.000, pues eso es un problema, ¿no? Y desde luego el puerto apuesta por el suelo industrial. Estamos trabajando con el estudio que estamos con Proice para ver cómo sale, qué viabilidad tiene para nosotros Leixa. Además de eso, también el estudio de la zona franca, que también lo estamos haciendo, de cómo podemos hacer para que el objetivo claro es suelo industrial. Y el objetivo claro, y que yo desde que entré es un objetivo que lógicamente es muy a largo plazo porque es lento de tramitación, y que viene en este pacto de Estado por Ferrol, que nuestro querido presidente dijo tal, la zona franca. La zona franca es un objetivo que algo olvidado, pero que es imprescindible, importantísimo para Ferrol, para el puerto de Ferrol, es importantísimo que la haya. Vamos a trabajar en esto y bueno, poco a poco a ver si logramos llegar al final. ¿Qué opina de la eólica marina? La eólica marina, por supuesto, es a medio plazo, que me gustaría destacar esto, a medio plazo, tiene que ser un foco muy importante para Ferrol. La eólica marina, la fija es a corto plazo, porque es como estamos viendo en Navantia, las está desarrollando, y no es un problema, y nosotros tenemos suelo para hacerlo. La flotante tiene más problemas porque, primero, porque acaban de publicarse las POEM todavía, hay que desarrollar mucho esta eólica, y temas todavía tecnológicos que no nos permiten un desarrollo completo de esto, y eso nos va a llevar unos años, ¿no? Es verdad que nosotros tenemos que adelantarnos a esto, y nosotros nos adelantamos ¿de qué manera? Pues, en primer lugar, Nervión ha entrado con la concesión que todo el mundo sabe en el puerto exterior para ese desarrollo. Nervión ha comprado la nave de Somozas, de Gamesa. Esto ya es un primer pie que hemos puesto para ayudar a Nervión a que esto siga adelante, porque tenemos que estar, como digo, preparados para lo que venga. No va a venir ya, pero para lo que venga. Sumado a esto,
Ha sido muy importante la noticia que hemos dado de darse de alta Hamilton. Hamilton es un monstruo dentro de la logística de este tipo, porque van a ser los que nos permitan tener ese movimiento de piezas de eólica marina. Este operador va a crear un gran número de empleo. Variable va a crear mucho, el fijo entre 50 y 60 personas creo que son los números, pero independientemente de eso es que nos va a dar unas posibilidades tremendas del movimiento de todo por parte del puerto, y eso va a implicar que no solamente Navantia como Nervión, como tal, sino todas aquellas empresas que se puedan instalar para el desarrollo de la eólica marina, que Ferrol, repito, tiene que ser un foco importante en esto, les vamos a poder dar salida. Eso es la clave de que Hamilton, agradecerle por supuesto que se haya fijado en Ferrol para esto, y vamos a intentar que sea un foco de la eólica marina en España. Y hablando de empresas, han facilitado desde la autoridad portuaria el asentamiento de una empresa de producción de setas comestibles. Cuéntenos. Pues es un poco lo que acabamos de explicar antes. Esta empresa y muchas que vienen, que el problema que tienen es que no pueden asentarse en el puerto. ¿Por qué? Porque son empresas con un movimiento de tráficos, pero no muy relevante. No relevantes, claro, todo el mundo puede pensar que nadie va a mover lo que mueve Reganosa, por decir algo, ¿no? Pero estas empresas mueven unas cantidades de tonelajes, pues 30, 40.000 toneladas al año, que todo suma, por supuesto, pero claro, tener una nave de 18.000 metros cuadrados en un puerto exterior para mover esa cantidad económicamente no es bueno ni para el puerto ni para la empresa. Necesitan el puerto, porque van a entrar y sacar por él. Entonces, la clave de esto es dónde se asientan. En este caso, nosotros siempre ayudamos a todas las empresas a buscar dónde pueden. En este caso no era fácil porque necesitaban una nave de unas dimensiones de más de 15.000 metros, y no las hay, y menos construidas, ¿no? Ha aparecido esta en Aspontes, a partir de ahí, bueno, nosotros hemos ayudado a que esto fuera así, que se fijaran en ella, que me hablaran con la compra, ahora están en trámites de esto, y bueno, y ahora ya permisos de ayuntamiento y que se instalen en Aspontes, bienvenido sea. Todo aquello que se instale en toda la comarca. Y también generará empleo también va a generar para la un comarca. empleo y granito a granito vamos formando un tejido empresarial importante. Y hay que ayudar a que todas estas empresas, es nuestra función, la administración, nuestra función es esa, ayudar a las empresas a que se implanten, o a que nazcan, a que se desarrollen, y ayudarles a que creen empleo. Es lo que hay que hacer, no tenemos otra función la administración. Para finalizar esta entrevista, ¿cómo ves el futuro empresarial y económico de Ferrolterra exactamente en los próximos meses o año? Pues yo soy bastante optimista, a lo mejor este año no, pero en un par de años quizás sí. Hay varias cosas que nos pueden hacer pensar que esto tiene buena pinta, ¿no? La eólica marina la hemos nombrado, Navantia pues tiene una serie de contratos importantes, ya hemos comentado, en Nervión le pasa lo mismo, la entrada de Hamilton, tal, pero también hay más cosas. Es el caso de todas las empresas que se están instaurando, el caso de Century, hay varias de ellas que ya tienen la tramitación como estratégicas por parte de la Xunta, que eso es importantísimo, hay varias en la comarca. Todo esto junto, pues es verdad que puede dar un plus, ¿no? Que yo creo que la comarca debe de estar preparada. Es que ahí hay un problema también, debemos de estar preparados para eso. Y, por ejemplo, la mano de obra. Es verdad, todo el mundo hablamos mucho de la eólica marina, pero tenemos que empezar a formar gente para cuando venga el boom, de verdad, porque ahora hay un periodo latente, ese periodo hay que aprovecharlo, y ese periodo hay que formar a la gente para que exista mano de obra para la eólica marina. Si no, vamos a llegar al pico que llegará, en los años que tarde llegará, y no vamos a tener mano de obra. Y eso es importantísimo. ¿Cree, para finalizar, que puede ser posible que se instale aquí en Ferrol la empresa danesa Maersk? Antes he hecho un comentario sobre las empresas y es que necesitan seguridad jurídica y tal. Y una de las cosas que más necesitan las empresas es discreción. En la vida empresarial, y anteriormente a esta vida que tengo ahora, los negocios siempre hay que llevarlos con mucha discreción y hay que llevarlos por respeto tanto a la empresa como a la propia autoridad portuaria.
Y por lo tanto, yo cuando no me gusta la política de anunciar, no me gusta nada, no me gusta estar diciendo va a venir cuando no hay nada. Por lo tanto, de todo lo que pueda existir con Maersk o con cualquier otra empresa, cuando algo exista en realidad, se dirá. Mientras tanto, yo no entro en esas... Pero sería un gran revulsivo también para la comarca el que se instalase. Sería un revulsivo que viniera para la comarca cualquier empresa. Y cuantas más vengan, mejor. Y si son muchas pequeñitas y suman más, también. Y si son grandes, también. Lo que hay que hacer es buscar, atraer empresas, tratar con ellas, negociar con ellas con discreción, dándoles seguridad, dándoles esas facilidades que tienen que tener, y después ya veremos las que vienen y las que no vienen. Pero si nos saltamos esos pasos, las empresas tienen su manera de trabajar y no es la de estar diciendo va a venir, no va a venir, estamos hablando, no, eso no, en eso yo como presidente no entro. Francisco Barea, presidente de la Autoridad Portuaria Ferrol-Sant Cibrao, muchas gracias por venir. Muchas gracias a vosotros. Y también gracias a todos ustedes por estar ahí al otro lado del televisor. Recordarles que nos pueden seguir a través de nuestra página web, en las redes sociales o en el canal a la carta de YouTube. Que pasen una feliz noche.